Una vez más, bendiciones mis hermanos. Quisiera antes de iniciar con la enseñanza del día, quisiera orar por aquellos hermanos que están enfermos, que no están aquí con nosotros, y aquellos que están enfermos pero están aquí con nosotros. Amén. Para que Dios muestre su amor y su misericordia sobre estos cuerpos y que puedan disfrutar de la bendición completa del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permite una vez más venir ante tu trono celestial y lo hacemos en el nombre de Jesús, reconociendo que tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, y que separado de ti nada podemos hacer, Señor Jesús. En esta tarde quiero pedirte, Padre amado, en el nombre de Jesús, por todos estos hermanos en medio nuestro que están enfermos, Dios del cielo. Tú conoces las aflicciones de su cuerpo. Te pedimos que tú muestres tu mano de amor y de misericordia, restaurando cada vida, Señor. No solamente los que están aquí presentes, sino aquellos que están en sus hogares y que no escuchan, Señor. Oh Padre amado, sabemos que tú eres grande y poderoso y que tu nombre siempre será exaltado y que tú, oh Dios mío, desea que nosotros traigamos gloria a tu nombre, cualquiera que sea nuestra situación y circunstancia. Fortalece la fe de mis hermanos, anímalo a seguir firme y adelante. Nos proponemos exponer tu palabra, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a traer tu palabra con claridad, con denuedo, de tal forma que los oyentes sean edificados y que al salir de este lugar, Dios amado, reconozcamos que al salir de este edificio entramos al campo misionero y que debemos seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito, amados hermanos, a buscar en sus Biblias el libro de los Hechos, capítulo 8. Hoy continuaremos con nuestro estudio sobre el libro de los Hechos y hoy estaremos mirando la segunda parte de este capítulo. Y yo estaré usando estos versículos bajo el tema primeros frutos fuera de Jerusalén. Primeros frutos fuera de Jerusalén. Y vamos a estar leyendo de versículo 9 al 25 del capítulo 8. Y dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos
y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hace 2 semanas nosotros vimos los primeros 8 versículos de este capítulo. Notamos que Dios mismo permitió la persecución que se desató el día de la muerte de Esteban. Y Dios permitió esta persecución para que se empezara a ejecutar el plan de Cristo para su iglesia. Recordemos que en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a ellos que cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Pero ¿qué pasó? Ellos permanecieron en Jerusalén, y no fue hasta 2 años y medio, 3 años después de la inauguración de la iglesia que entonces empiezan a ejecutar ese plan que Jesús le había dado. Es interesante lo que dice el versículo 5 de Hechos 8. Dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Amados hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos que a medida que Felipe anunciaba el Evangelio, la iglesia sin lugar a duda crecía. Imaginémonos por un momento, si nosotros hiciéramos lo mismo en la actualidad, ¿qué estuviera sucediendo con la iglesia del Señor? Véanse, si nosotros en todo lugar que vamos, en todo momento y en toda hora, y en cada lugar que nos encontremos, anunciáramos el Evangelio de Cristo, cuán diferente sería la iglesia de este tiempo. Versículo 4 al 8, luego nuevamente: pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el Evangelio. Escucha, iban por toda parte. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Los discípulos comenzaron a esparcirse. Felipe llegó a Samaria. Es importante, amados hermanos, señalar algo: que en el primer siglo los judíos y los samaritanos se aborrecían entre sí. Había cierta rivalidad entre ellos. Los judíos consideraban a los samaritanos una raza media y religiosamente muy desviado. ¿Cuál es el origen de esto? Hay un origen para esto. Cuando el reino del norte de Israel cae en el año 722 a.C., Samaria fue poblada por colonizadores traídos por el rey de Asiria, y se empezaron a casar con los judíos que habían quedado en ese territorio. Y de esa mezcla, de esos matrimonios mestizos,
es que vienen los samaritanos. Amados hermanos, los samaritanos rechazaban el Antiguo Testamento, excepto los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos y conocemos como el Pentateuco. Era tan así que ellos construyeron un templo alternativo al templo de Jerusalén en el monte Gerizim. Los judíos aborrecían tanto a los samaritanos que cuando iban a viajar a Galilea, daban una vuelta enorme y atravesaban el río Jordán, el área de Perea, para así ni siquiera pasar por Samaria. ¿Recuerdan cuando Jesús pasa por Samaria, esa conversación que está plasmada en el capítulo 4 de Juan? Como dice, ¿cómo tú, siendo judío, habla una mujer samaritana si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí y establecen una conversación en cuanto a dónde se debe adorar, si en ese monte o en Jerusalén? Amados hermanos, era el desprecio que había entre esta gente. Pero como vemos en estos versículos, amados hermanos, el mensaje del Evangelio rompería esa barrera que existía entre judío y samaritano. El Espíritu de Dios, amados hermanos, creó un compañerismo de creyente que era fenomenal. Un compañerismo entre estos dos grupos que antes no existía. Un compañerismo de tal forma que el odio no tenía cabida. Amados hermanos, la formación de la iglesia de Samaria, con esta iglesia formada y los apóstoles yendo a confirmar esta iglesia, quedaba confirmado que en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, no hay lugar para el odio, ni el rechazo, ni la discriminación. Independientemente que a usted le guste la persona o no, nosotros como cristianos, como creyentes, no podemos discriminar a nadie, ni puede existir el rechazo, ni tampoco los prejuicios raciales, porque Jesús murió por el pecado de todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No hay cabida para el odio, el rechazo, la discriminación, los prejuicios en el pueblo de Dios. Y qué triste es que muchas veces aún entre nosotros, siendo congregaciones pequeñas, existe de alguna manera cierta avenencia, y a veces los que somos de una región miramos bajo del hombro a los que son de otra región, y somos el pueblo de Dios. Es importante que entendamos, amado hermano, que estas cosas no deben existir entre el pueblo de Dios si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Leamos nuevamente versículos 9 al 11. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oyen atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado por mucho tiempo. ¿Suena algo esto semejante a algo que usted y yo conocemos? Aquí la palabra magia no es eso que usted ve en la televisión de gente que haciéndose. Aquí la palabra magia se deriva de una palabra que implica astrología, brujería, hechicería, adivinación. ¿Se parece a lo conocido en este tiempo? Adivinación, astrología, hechicería y brujería. Cosas que Dios había rechazado, y aún vemos en el Antiguo Testamento que Dios mandó a eliminar todo aquel que practicaba tales cosas. Pero aún día se siguen practicando.
Aquí habla de que decían que esto era el gran poder de Dios. Amado hermano, aquí la palabra gran poder de Dios no se está refiriendo al Dios verdadero. Aquí está hablando que era la manifestación de alguna deidad, de aquella tanta gente creían, porque había tantas deidades y tantas cosas que se creían, que aquí no está hablando del Dios verdadero, está hablando de la manifestación de alguna de las deidades de ese tiempo. Hoy día existen aún muchas personas que se dan a esta para esos ciertos poderes de Dios y hacían engaño, porque eso es lo que Tom empezó a transformar la vida. Se le cayeron las escamas de los ojos. Entonces entienda, él pensaba que él podía pagarle, explicando más adelante que la Biblia se contradice, porque los samaritanos y un mismo Señor. Esa vez en Jerusalén los apóstoles necesitaban confirmar y autentificar la conversión de esta gente, que era verdadera, que no quedara duda del cuerpo del Señor. También una manera de que cuando yo también aquellos que los se le cayera esa venda de los ojos, eran una nueva congregación, nueva iglesia, el evangelio era siempre se mandaban. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Uno dicen que tú eres Elías, otro que tú eres Juan el Bautista, otro que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le dice, yo soy. ¿Quién dice que yo soy? La revelación del Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Pedro, que la llave del reino. Ahora, no es allá arriba en el cielo que está una puerta y Pedro la abre con una llave. No. Está hablando la llave del reino. Era que Pedro era quien, a través de su predicación, le iba a dar entrada a los judíos, capítulo 2, los samaritanos, Hechos capítulo 8, y a los gentiles, Hechos capítulo 10. Pedro era el que tenía la llave del reino. Tenía que darle entrada porque la promesa de Jesús se tenía que cumplir. A su hermano, Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Dice, los apóstoles oraron, las cuales eran necesarias que esta persona de Samaria, los apóstoles que oraron de la iglesia, quienes dirían a los samaritanos, el de Pentecostés, los samaritanos debían de entender. Jesús le dijo a la mujer, son bienes por los judíos. La mujer samaritana, Juan capítulo 4, dijo la salvación, realmente la salvación, se encontraban con ese momento, sean uno, como tú y yo somos uno. Amados hermanos, en Juan capítulo 17, el Señor dice que el mundo va con el Espíritu Santo. Era un solo pueblo. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el factor de transformación, no solo los judíos, sino los samaritanos y también como doctrina o como práctica por la persona a que sea el Espíritu Santo. Caso especial y especial que Pedro ora cuando fue ante Cornelio,
Y más adelante, así de fe, se bautizaban. Inmediatamente Pedro llega, la palabra, ellos la reciben, dice que inmediatamente. ¿Okay? Y tampoco era una autoridad solamente de que los apóstoles que tenían que ir, porque vemos al apóstol, que es el que ora por Pablo, Pablo recibe tanto. O sea, no es, era algo porque eran los apóstoles, no había un caso especial. Ya el escritor de este libro hace algo específico, por qué pasó el retraso. Si no, amados hermanos, esta gente había, entonces hubiese habido ciertas hacia los, porque entonces no se estaba cumpliendo lo que el Señor dijo, que ellos eran que tenían que llevar el evangelio a las demás naciones. Amados hermanos, 18, que por la imposición de la mano del Espíritu Santo lo ofreció. No sabemos, no especifica qué fue. Si fue que ellos, ¿verdad?, hablaron otros idiomas, o sabemos que él pudo que algo estaba pasando en esta gente. No necesariamente tiene que hablar otro idioma, porque el gozo es parte, fruto del Espíritu. A lo mejor esta gente está tan gozoso, ya se había quitado ese yugo de Simón puesto sobre ellos, ya se le ha quitado esa tela, ese velo que había ido. La sabemos su misión. Mira, te voy a dar dinero. Como hoy día hay muchas personas. Las personas hoy día de una manera, hay muchas personas, hermano, que lo más importante, las datos que le están delante de Dios. Para ellos es más fácil decir esto, que están ellos establecer una personal con Dios. No se quieren humillar, no quieren conocer que son pecadores y que necesitan salvación. Este hombre tuvo la oportunidad de arrepentirse. Pedro se lo dice bien claro. Pedro le dice: arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Y qué es lo que contesta? ¿Se arrepintió? Vamos a leerlo para que ustedes no digan que yo estoy diciendo cosas que... El 22 dice: arrepiéntete, pues de esta tu maldad. Y Pedro dice: ruega a Dios, humíllate, Señor, perdóname. Como aquel publicano, ¿verdad? Cuando fueron el publicano y el fariseo al templo, ¿verdad? Que el fariseo, yo diezmo todo, yo oro 3 veces al día, yo hago esto y lo otro, y lo peor que hizo fue que, y no soy como este publicano. No, las comparaciones, qué fácil se hace nosotros compararnos y subestimar a los demás. Pero ¿qué dice? Que el publicano ni se atrevía a mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho: sé propicio de mí, que soy pecador. Este hombre, en vez de hacer esto, en vez de él orar, porque sería más fácil, amados hermanos, que estas personas, amistades nuestras, vecinos y familiares, que cuando están en conflictos, en pruebas y dificultades, sea más fácil para ellos que ellos se arrepintieran, confesaran a Cristo, establecieran una relación con Dios a través de Cristo, y ellos venir a Dios y orar. Pero no, oren por mí, porque yo sé que Dios a ustedes lo escuche. ¿Verdad que hay personas que le dicen eso a ustedes?
Ora por mí porque yo sé que Dios a ustedes lo escucha. Pero ellos tienen la misma oportunidad. Y Simón no se arrepintió. Estaba más interesado en que lo que Pedro le dijo que iba a haber sobre él no le sucediera. No. Qué triste el corazón del ser humano, que teniendo la oportunidad de hacer amistad con Dios por medio de Cristo, prefieren seguir en su pecado por no humillarse y arrepentirse. Porque hay personas que su corazón es duro, su corazón es malo y no quieren recibir la gracia y la misericordia de Dios. El caso de Simón no es exclusivo de Simón, es el caso de muchos de nuestros familiares. Es el caso de muchos de nuestras amistades. Es el caso de muchos de nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, que se deleitan más en el pecado y no están dispuestos a humillarse y a reconocer quién es Cristo. Pero en los tiempos de aflicción, yo digo, y con esto termino, si usted tiene la oportunidad de hablar directamente con el dueño del negocio, ¿por qué tiene que valerse de un segundo y un tercero? Porque el mismo acceso que yo tengo a Dios y usted lo tienen como cristiano, lo pueden tener la gente de afuera si hacen lo que nosotros hicimos, que fue que un día reconocimos que somos pecadores, nos arrepentimos, declaramos que Cristo es el Hijo de Dios, que Dios le resucitó de los muertos, creímos en nuestros corazones, pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Él y le dimos a Él el control absoluto de nuestra vida para vivir bajo su señorío. Y eso nos hizo nosotros amigos de Dios. Jesús nos reconcilió con Dios. Jesús nos abrió la puerta para que ahora nosotros no tengamos necesidad de un intermediario. Ahora podemos venir libremente ante el trono de la gracia, sin ningún temor, en el cual encontramos auxilio y socorro. Dios envió a Jesús para reconciliar al mundo consigo mismo. Y como siempre terminamos con Romanos capítulo 10. Y este es el evangelio que predicamos. Cerca de este está la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no dice el Salvador, escuche bien, porque hay que tener problema que muchas personas quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para perdón de pecado y con el corazón se cree para justicia. Ese es el evangelio de la gracia. Y por eso estamos hoy aquí, para dar cumplimiento a lo que Jesús le habló a aquellos que iban en camino de Emaús, que está plasmado en Lucas capítulo 24. Y era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, padeciese, fuera crucificado, el tercer día resucitare, para que en su nombre se predique el arrepentimiento y perdón de pecado. Y eso es lo que usted y yo estamos llamados a predicar. El arrepentimiento y perdón de pecado solamente en Cristo. Amén. Estamos de pie.